Y es que están lo que el Señor nos da como armas defensivas y ofensivas, pero también hay una advertencia y hay un llamado de atención a la iglesia a considerar al enemigo con el que están luchando. Así que el día de hoy vamos a dedicarnos a estudiar a este enemigo. Te adelanto, el día de hoy no vamos a terminar, esto lo vamos a dejar para la próxima sesión. La próxima sesión vamos a poder ver todo lo que describe la armadura, pero el día de hoy quiero que analicemos y que estudiemos juntos qué dice el Señor respecto del enemigo. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera, desde el verso 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nota por qué es que Pablo los llama a estar atentos de esto. Vamos a volver al verso 10. Los llama a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Que se pongan toda la armadura. Verso 11. ¿Para qué? Es el propósito. O sea, él los llama a ponerse toda la armadura, y después la explicación de qué es la armadura, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por eso es que vamos a estudiar el día de hoy quién es el enemigo. Ahora, este verso, el verso 11, en la Reina Valera dice acechanzas. En la Biblia de las Américas dice las insidias del diablo. Y en la NTV dice las estrategias del diablo. Así que hoy vamos a estudiar 4 de las estrategias que ocupa principalmente el diablo. Pero quiero iniciar con esto. Si bien aquí hay una lucha que el Señor le está mostrando a la iglesia, le está diciendo que hay un combate, tenemos que considerar que el diablo ya ha sido vencido. ¿Qué dice Colosenses 2? Verso 14 y 15. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. Verso 15, nota. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Está diciendo aquí que Jesús ya venció al diablo y a las huestes espirituales de maldad en la cruz. 1 Juan 3, el que practica el pecado, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. La obra de Jesús. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Otro pasaje, Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él, hablando de Jesús, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, del diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Él está diciendo aquí que éramos esclavos del diablo, pero que por su obra él libró a todos aquellos que estaban sujetos a su esclavitud. Un pasaje más, y solamente estoy citando unos pasajes por el tiempo, pero quiero afirmar esto en nuestras mentes. Jesús ya venció. Verso 12 de Juan, 31, de capítulo 12. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y Jesús está advirtiendo que el juicio
ya estaba ahí. Entonces, pregunta, ¿por qué si estos pasajes están diciendo que él ya ha sido vencido, nos llama a estar atentos contra las estrategias, contra las artimañas o las maquinaciones del diablo? ¿Por qué? ¿Por qué hablarle a la iglesia y decirle, iglesia, tú tienes que estar muy atenta, si él ya está vencido? Cierto es que el diablo ya está vencido, pero no deja de estar. Imagínate esto, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, si tú tenías a un enemigo y estuviera desangrándose en el suelo, no podías estar tranquilo, porque si tú te acercabas, él buscaba la forma de matarte. O sea, él moría, pero también tú morías. Entonces, el diablo está sentenciado, el diablo sabe que viene pronto el juicio, pero él va a seguir arrastrando, a seguir peleando hasta que él sea llevado a juicio. Y la iglesia tiene que entender eso. Y mira, aquí empezamos con una advertencia para la iglesia. Tú y yo no tenemos que sobreestimar al diablo, pero tampoco subestimarlo. ¿Qué significa? Darle todo el peso y decir, no, todo es de él, todo es culpa de él, o es muy poderoso, o él es el príncipe de este mundo, pero llevarlo a un punto que sea superior a lo que dice la Escritura. Pero también está el otro extremo, en donde decimos, sí existe, pero pues no hace nada. O sea, es como un chihuahua, ¿no? O sea, no da miedo, no asusta, tiene una correíta. No, ese es un error, tanto sobreestimarlo como subestimarlo. Y ahora quiero hacer un par de comentarios que es importante antes de entrar a una definición de quién es él. Uno, él no es omnipotente. El diablo no es omnipotente. El diablo no es omnisciente. No es omnipresente. Otro punto importante, el diablo no está a la par de Dios. No es una lucha eterna entre el bien y el mal. El diablo es creación. Dios es Dios y él está por encima de toda su creación. Sin embargo, en la Escritura se refiere a él como el adversario, como el enemigo, como el maligno. Pero tenemos que tener esto en mente. Decía Martín Lutero, el diablo es como un perro rabioso y si tú te acercas te va a morder y es feroz. Dice, pero la correa la tiene Dios. Él no hace nada por encima de Dios. O sea, él no está peleándole al tú por tú, no es una categoría igual. Es una categoría diferente. El Señor es nuestro Señor y Él es soberano de tal forma que incluso el diablo es usado para sus propósitos. Teniendo eso en mente, vamos a entrar a un par de definiciones. Y quiero que tú entiendas esto. El diablo existe y te odia. De verdad te odia, te aborrece, porque aborrece al Señor. El diablo y los demonios aborrecen a Dios, no lo toleran. No es que no se lleven bien, es que lo odian. Y como tú eres de Dios y tú reflejas la imagen de Dios, Él te aborrece y va a hacer todo lo posible para desviarte. Mira, Él no te puede quitar la salvación, pero sí te puede desviar tu mente, puede apagar tu fe, etcétera, etcétera. Así que tenemos que tener esto en mente. En el Antiguo Testamento se refiere a Él con la palabra Satán, que significa acusador o adversario. Esta palabra se utiliza 19 veces en el Antiguo Testamento y de las cuales 14 se encuentran en Job y también se menciona en Crónicas, en Salmos y en Zacarías. Cuando vamos al Nuevo Testamento, la palabra que predomina, no la única, pero la que predomina es la palabra diablo. Y la palabra diablo significa difamador, calumniador. Entonces, nota estos dos. Antiguo Testamento, acusador y adversario. En el Nuevo Testamento, el difamador o el calumniador. Satanás fue creado como todos los demás seres angelicales. Vamos a leer rápido un pasaje. Salmo 148, verso 2. Satanás y todos los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron creados por el Señor. Dice el verso 2. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Seguimos leyendo hasta el 5, por favor. Alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron
creados. No sabemos en qué momento específico es que fueron creados, pero fueron creados. Algunos los sitúan entre Génesis 1 y 3, algunos no. La realidad es que no hay una forma de decir dogmáticamente, aquí es donde fueron creados, pero fueron creados. Nos dice en Hebreos 1:7, vamos a leer rápido Hebreos 1:7. Esto solamente es para afirmar lo que ya sabemos todos, que Dios es el creador, pero lo queremos ver en la Escritura. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí el Señor nos está haciendo referencia a la creación de los ángeles. Quiero leerte una cita de Donald Grey Barnhouse y él dice: Satanás despertó en el primer momento de su existencia en la plenitud del poder y la belleza de su exaltada posición, rodeado de la magnificencia de Dios que Dios le dio. Se vio a sí mismo como superior a todos en poder, sabiduría y belleza. Únicamente en el trono del mismo Dios pudo ver más de lo que él mismo poseía. Hay un par de pasajes que los teólogos debaten entre si se refiere a la creación de Dios o se refiere a los reyes humanos. Y tienen cierta validez los dos argumentos de por qué unos creen que no se refiere al diablo y otros creen que sí. Unos creen que se refiere tanto al hombre como al diablo. Y el punto está en que Satanás fue creado con una belleza que no se podía comparar. Él tenía autoridad, Dios le dio autoridad y estaba por encima de los demás. Esta cita a mí me pareció tan concreta porque dice que Satanás vio toda la creación de Dios y no había nada tan bello, tan hermoso, con tanta autoridad, con tanta majestuosidad, excepto Dios mismo. Y ahí él deseó ser como Dios. Él no se conformó con lo que Dios le había dado. Él decidió rebelarse contra Dios. Y eso nos lo narra la Escritura. El diablo decide rebelarse y oponerse a su creador. Cuando él se rebela, dice también que hubo ángeles que le siguieron. ¿Cuántos? No sabemos. No tenemos una cantidad específica, pero hubo ángeles que se rebelaron y siguieron al diablo en su rebelión para pelear contra el Señor. Y todos fueron desterrados. Ahora, hay un paréntesis. Piensa en esto. ¿Tú te has puesto a pensar que ninguno de los ángeles fue redimido? Ellos recibieron justicia. Pecaron contra Dios y recibieron justicia. Y los hombres, solamente hay dos grupos. Los que reciben justicia, justo, o sea, lo que merecen, y los que reciben gracia. Pero Dios no tratan a ninguno de los dos de una forma errónea. Imagínate esto, que cuando Adán y Eva pecan, seducidos por la serpiente, lo que hace el Señor es prometer un Salvador. Mira, repito, Satanás no es omnisciente. Él no tenía en la vista de lo que iba a hacer el Señor. Él se estaba sorprendiendo con lo que estaba pasando. Él escucha: y yo daré a un Salvador. Y no sabemos qué pensó, pero todo esto va culminando hasta que llega nuestro Señor Jesucristo. Y en toda la historia del Antiguo Testamento tú ves a Satanás obrando para destruir la simiente, porque viene una promesa y dice: tu simiente será contra su simiente. Una guerra. Desde ahí, ¿sabes qué hizo? Caín, ¿a quién mata? Abel, la simiente. Y después viene otro hijo. Y en toda la historia del pueblo de Dios, de Israel en el Antiguo Testamento, podemos ver esta lucha y este intento de matar. Cuando viene Jesucristo, no levanta, no incita a Herodes para que vaya y mate a todos los niños. Ahora, punto 1, Herodes lo hacía porque él deseaba, porque él no quería perder su trono, pero detrás de todo esto había huestes espirituales. ¿Y qué van a hacer? Van y matan a los niños. El Señor es llevado, es sacado de ahí y después regresa. Cuando viene Jesús, después de que se posó el Espíritu Santo sobre él, por el Espíritu fue llevado al desierto para ser tentado durante 40 días. ¿Y qué hace el diablo? Lo tienta. Él viene a tentar al postrer Adán, como dice Romanos 5, porque el primer Adán fue tentado y cayó. Entonces el diablo viene a tentarlo. Cuando Jesucristo está a punto de ser entregado, tú puedes notar en la Escritura cómo dice que Judas, desde antes lo había planeado. Judas era un ladrón. Y él dice que sustraía de lo que echaban a la bolsa. Bueno,
de lo que echaban a la bolsa, él sustraía, y cuando va con los fariseos para acordar entregar a Jesús, le dice, ¿qué me van a dar a cambio? Monedas, ok, porque era lo que quería Judas, era un avaro, era un codicioso, pero cuando lo va a entregar, dice que entró el diablo en él, lo poseyó, y le dijo, Jesús, ve y hazlo pronto, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y fue y le entregó. ¿Por quién? Por el diablo. Estaba siendo poseído, pero era lo que Judas quería. El diablo creyó que ganó cuando Jesucristo estaba yendo hacia la cruz. Hay una escena que a mí me parece muy buena para ilustrar esto. ¿Has visto Narnia? ¿Alguien ha visto Narnia? Ok, ¿ves la escena cuando va el león, Aslan? Cuando va en lugar de Edmund, y de repente hay un buen de bestias, es una escena como de éxtasis y de desenfreno y todos dando gritos, y él es llevado hacia esa piedra. Bueno, a lo mejor no lo veíamos así, pero yo creo que las huestes espirituales, en el momento en que Jesucristo estaba yendo hacia la cruz, todos estaban concentrados ahí creyendo que estaban venciendo al Hijo de Dios. Pero no era así. Nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día, avergonzando a las huestes espirituales de maldad y venciéndolas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús venció. Hermano, eso lo tenemos que tener en la mente. Jesús venció. Pero Él nos llama a entender esto. Ahora, volvamos al verso 11. Como te decía, en la NTV dice estrategias. LBLA y Reina Valera nos dan otra palabra, pero vamos a pensar en lo que significan estas estrategias, estas artimañas. Y quiero proponerte que el diablo tiene 4 puntos como meta. Punto 1, destruirnos. Destruirnos porque reflejamos la imagen de Dios. 2, derribar el reino de Dios, oponerse al reino de Dios. 3, mantener el control de los que aún posee. ¿Y cómo que de los que aún posee? Porque dice la Escritura que nosotros éramos hijos del diablo, por naturaleza hijos de ira. Estábamos en las tinieblas hasta que Dios corrió ese velo y fuimos llevados de las tinieblas al reino de su luz admirable. Fuimos arrebatados de ese reino. Y 4, recuperar el territorio perdido. Antes de entrar en esto y antes de ver las estrategias y planes, quiero que veamos bien breve para que podamos observar cómo Pablo y los escritores del Nuevo Testamento entienden esta lucha. Vamos a Hechos 5:3. ¿Qué es lo que sucede en Hechos 5:3? ¿Te acuerdas? Hay una pareja que al ver el mover del Espíritu en la iglesia, de tal forma que los hombres se despojaban de sus bienes para darlos para las necesidades de los demás, va y vende sus propiedades, vende una de sus propiedades, pero decide retener parte del costo. ¿Cuánto? No sabemos. No sabemos si fue la mitad, fue un cuarto, no lo sabemos, pero decidieron retener parte del costo. ¿Y qué dice el Señor? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién llenó su corazón? Satanás. Más adelante vamos a ver cómo es que eso sucede, pero la Escritura no lo dice. Y Pedro le pregunta, ¿por qué dejaste? Porque de hecho en la versión de las Américas nos da a entender más esta cuestión, es ¿por qué permitiste esto? Porque él lo permitió. Ananías y su esposa lo permitieron. ¿Y hacia dónde fue el engaño? No tienes que decir la verdad, di la mitad. Cuando tú no dices algo por completo, estás mintiendo. Cuando le añades, estás mintiendo. Cuando le restas, estás mintiendo. Cuando lo desvías para dar una aparente realidad, o sea, para orientarlo hacia donde tú quieres, estás mintiendo. Ellos querían aparentar que estaban haciendo lo mismo que los demás. ¿Pero a quién le estaban mintiendo? Al Espíritu Santo. Pero nos dice que Satanás fue el que los llevó a concebir este pecado. 1 Corintios 7:5. Aquí vemos otra vez a Satanás obrando en la iglesia. Y dice 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, esposos,
a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno. Perdón, ya tenía tiempo que no leía esta versión y como que ya me acostumbré a otro tipo de lenguaje. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En la versión de las Américas dice a causa de la falta de dominio propio. ¿Pero qué está diciendo? Esposos, el Señor los creó, marido y mujer serán una sola carne, y en este contexto está hablando del sexo. Bueno, no se separen tanto tiempo. ¿Por qué? ¿Qué dice que puede hacer Satanás? Satanás los puede tentar a causa de su falta de dominio propio. Punto 1. Él alienta lo que está ya en nuestra carne. Él te tienta de lo que tú eres tentado. Solo un paréntesis, vamos a verlo más adelante, pero imagínate que alguien que tenía un problema con el alcohol, el Señor lo salva, se convierte. Esta persona no puede tener ciertas facilidades con tomar o tener alcohol cerca de él, por su contexto. Pero imagínate de alguien que no tenía ningún problema, es más, que ni le gustaba, y le pones una botella de alcohol, a lo mejor ni la toma, o sea, ni la acerca, ni se le apetece, porque simplemente no le llama la atención. ¿El problema es el alcohol? No, sino el corazón. Bueno, en este pasaje nos está diciendo aquí que Satanás los puede tentar a causa de su dominio propio. Entonces dice Pablo, no se separen tanto tiempo, y cuando se separaron, vuélvanse a juntar. ¿Por qué? Porque allá anda un león que está acechando. Es lo que dice Pedro, que él es como un león rugiente que está acechando, buscando a quien devorar. Entonces aquí Pablo hace un llamado a cuestionarlo. 2 Corintios 12:7. Vamos a ver qué más nos dice de la obra de Satanás. 2 Corintios, capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Pablo recibió iluminación, revelación de parte del Señor. Dice, yo conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que ascendió al tercer cielo. Y Pablo se había tentado a sentirse superior a los demás, a sentirse un super cristiano. Bueno, quiso el Señor, porque repito, es el Señor. El Señor mandó un mensajero de Satanás para que lo bofetee. Cuando Satanás viene con Job, él no hizo nada que el Señor no le permitió que hiciera. Bueno, ve, pero no lo toques. Ok, ve, puedes tocarlo, pero no lo puedes matar. O sea, Satanás tiene la correa hasta donde el Señor se la quiere aflojar. Él no está a la par, repito, del Señor. Pero aquí nos dice el Señor que Él incluso ocupa a Satanás y las huestes espirituales para transformar nuestras vidas. Decía Calvino, en las manos de Dios, incluso el diablo puede ser un gran doctor para nosotros, para nuestro bien. Ahora, esto es impresionante, porque la verdad es que no muchos de nosotros creo que lo pensemos así. Pero bueno, aquí nos está diciendo el Señor que recibió un aguijón en su carne. 1 Tesalonicenses 2:18. Mira esta parte, está bien interesante. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Wow. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Jesús dijo en Mateo 28, hagan discípulos. Y en Hechos 1:8 les dijo que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos y les serían testigos en toda Jerusalén, Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Pablo está diciendo, yo quería ir a vosotros. Pablo había sido llamado a predicar el evangelio a los gentiles, pero dice que Satanás se lo puso una y otra vez. Hay una resistencia. Ahora, ¿cómo es que se lo puso? Todas las formas en las que se lo puso no lo sabemos, pero el punto está en que Satanás también se puede oponer, puede luchar para la extensión del reino de Dios. Y la verdad es que hay más pasajes. Podemos ver
cómo hay agentes de apostasía, hay personas que vienen a predicar la palabra, son ángeles, que parecen ángeles de luz, pero son mentirosos. Es el diablo vestido, disfrazado, donde presenta engaños, artimañas, doctrinas de demonios. Entonces nosotros podemos ver cómo el diablo está activo. El diablo está activo y sus demonios no están descansando. Mira, Él nos lleva o nos incentiva a ser holgazanes, pero Él nunca está holgazaneando. ¿Te das cuenta de eso? O sea, cuando tú y yo estamos tranquilos, ellos están obrando, están operando. Y aquí vimos algunos pasajes, porque hay más pasajes, pero por el tiempo no creo que nos dé la capacidad de ver todos. Seguimos viendo. ¿Qué son las estrategias o planes? El término estrategia se refiere a la ciencia de comandar o de liderar un ejército. ¿Qué requiere? Intelecto. Requiere planes. A eso se refiere la palabra estrategia. Y aquí es donde quiero poner la mayor parte del tiempo. Hay al menos 4 estrategias que podemos identificar que son muy recurrentes de parte del diablo y de las huestes espirituales para atacar a la iglesia. 1. Atraernos al pecado. 2. Dificultar nuestra disciplina espiritual. 3. Tergiversar a Dios y su verdad. Y 4. Oponerse a la santificación. Ahora yo quiero dejar algo aquí bien claro antes de seguir avanzando. Cuando tú y yo pecamos somos responsables. Nunca podemos decir, es culpa del diablo, es culpa del demonio, es culpa de ellos. No, podemos ser seducidos, podemos ser tentados, pero tú y yo somos responsables de lo que hacemos. Cuando tú y yo decidimos pecar voluntariamente. Decidimos agradarnos a nosotros mismos en lugar de agradar a Dios. Decidimos adorar a la creación en lugar de adorar a Dios. Y eso lo hacemos nosotros. Y aquí hay algo que también debemos de poner al margen. Tú y yo, aquellos que han sido nacidos de nuevo, que ya han sido convertidos de sus pecados, aún tienen un pecado residual, remanente. ¿Qué significa? Que ya no hay poder del pecado, pero sí presencia de pecado. Es diferente. Romanos 6. No reine pues el pecado en vosotros. Significa que tú y yo ya no estamos atados a pecar. Tú ya no somos esclavos del pecado. Y el Señor nos llama a ponernos en esclavitud a Él mismo, ¿no? O sea, dice, antes entregabas tu cuerpo a la inmoralidad, a la injusticia, al pecado. Ahora entrega tu cuerpo para la santificación. Pero teniendo esto en mente, nos lleva a considerar que somos vulnerables, que hay presencia y que somos vulnerables. Entonces, vamos a analizar otra palabra y es artimañas. Y estas son aquellas por medio de las cuales lleva a cabo, esto como que engloba, las artimañas son aquellas por medio de las cuales lleva a cabo sus estrategias y sus metas. El término incluye o sugiere pensamientos y acciones involucradas en engañar a alguien. Él te quiere engañar. Y tú puedes decir, no, a mí no me engaña. Yo ya me la sé. Yo ya he leído la Biblia muchas veces de tapa a tapa. Yo ya he leído libros de cómo es que el diablo tienta. Yo ya no puedo ser engañado. Bueno, eso no es cierto. Incluso al creyente más sabio, con más tiempo, al más santo, puede ser tentado. Puede ser seducido. Y aquí es donde tenemos que considerar un par de cosas. Satanás es hábil para tentarnos. Lo repito, es hábil. Dice Jonathan Edwards, el diablo fue educado en la mejor escuela celestial, es decir, la de los cielos. Juan Calvino dice, es un teólogo perspicaz, es superior a nosotros intelectualmente. Tú y yo no podemos luchar en nuestras fuerzas contra el diablo y sus artimañas. Mira, si volvemos a Efesios 6, él dice que resistamos los dardos del maligno. Repito, hoy no vamos a ver todo lo del escudo, el yelmo y demás, pero tenemos que considerar esto. Va a haber dardos. No dice, ¿qué tal si algún día hay dardos? No, va a haber dardos. De hecho, yo creo que a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuántos dardos hay al día o en la obra del enemigo en nuestras vidas al día. Pero ahí está.
Y como veíamos al inicio, es difícil ver a alguien que está en una guerra y que no sepa que está en una guerra, porque está en peligro. Imagínate a alguien que va pasando mientras hay una guerra, están detonándose bombas y él va caminando como si nada. No, pues es que para mí no hay guerra. Ok, y aunque para él no haya, hay una guerra ahí y él está en peligro. Bueno, aunque tú no quieras, tú y yo ya estamos en esa guerra, porque cuando Jesús nos llamó de las tinieblas a la luz, nos dijo, ellos son míos. Y el diablo dijo, yo los odio. Antes no. Mira, el diablo no se preocupa por los que están en los bares, por los que están en fornicación, los que están secuestrando, son suyos. Se preocupa por aquellos que son los que no son suyos, los que han sido arrebatados, los que son sus enemigos, los que son emisarios de Dios, los que son heraldos de Dios, los que son los pregoneros de la verdad. Contra ellos es su guerra. Entonces, Pablo sabe que el diablo desea destruir la iglesia. Vamos a ver un ejemplo en 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides, dice esta versión. Pablo les está enseñando aquí en la iglesia cómo tratar con el pecado de una persona que estaba en fornicación, en una situación incestuosa. Y les advierte a los corintios que no permiten que Satanás gane ventaja. O sea, el propósito de la instrucción de Pablo en este capítulo es que Satanás no ganara ventaja. ¿Por qué ventaja? ¿O qué es lo que estaba pasando? Vamos a analizarlo bien brevemente. Ellos se entusiasmaron tanto, esta es la intención del diablo, que se entusiasmaran tanto contra el pecado de esa persona incestuosa que rechazaran su arrepentimiento sincero. Y es lo que Pablo está intentando corregir. O sea, este hombre es reprendido y cuando vuelve en arrepentimiento, el interés de Pablo es que no se subieran tanto en un escalón diferente que ya no lo pudieran recibir, ya no lo recibieran aunque se arrepintiera. O sea, ya fuera un cristiano de segunda categoría porque pecó de esa forma. Y lo que está diciendo Pablo es que este hombre podría caer en un estado de vergüenza y estar abrumado. Y en todo esto estaría el Satanás obrando en destruir la iglesia, en la unidad de la iglesia, en la edificación de la iglesia. Y Pablo no ignoraba esto. Ahora nota que la primera acción hábil del diablo fue alentar, escucha esto, fue propiciar una disciplina más relajada. Esto fue el inicio, una disciplina más relajada. No pasa nada. De hecho, Pablo reprende a la iglesia. ¿Por qué no hicieron nada? 1 Corintios. ¿Por qué, estando este pecado, no hicieron nada? Cuando leímos las cartas del apóstol Juan en Apocalipsis a las iglesias, vimos un par de reprensiones así, ¿lo recuerdas? ¿Por qué no hicieron nada, iglesia? ¿Por qué no reprendieron esto? Y esa es la primera actitud hábil del diablo. No, es que tú no eres quien para juzgar. No, es que tú para qué te metes. No, es que cada quien su pecado, cada quien su vida. El diablo se mueve de forma ágil. Y esta fue la primera estrategia, hacer la disciplina más relajada. ¿Y qué propició en Corinto? Una iglesia en desorden. Una iglesia en donde, aún en la cena del Señor, dice Pablo, yo no los alabo, porque se reúnen para hacer cosas malas. O sea, llevas tu comida y dices, no, esto no. El jamón serrano que traje no le voy a dar a nadie, tú come del food que trajiste. Y eso comían ellos. Y peleaban. Y dice, ¿por qué desprecias a la iglesia? Tenían dones y se sentían superiores a los demás porque tenían más dones que el otro. Todo esto fue propiciado por no tener una correcta disciplina. Pero ¿cuál es el punto que siguió? Bueno, Pablo corrige esto, viene la disciplina y viene esto en 2 Corintios 7, que cuando este hermano se arrepintió, le dice Pablo, recíbanlo. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento, porque es el propósito de la iglesia. Cuando alguien es sorprendido en pecado, vosotros que sois los espirituales, restauradlo con un espíritu de mansedumbre, no sea que también vosotros sean tentados. El propósito de la iglesia es discipularnos unos a otros. Y aquí el otro extremo fue hacer una disciplina bastante dura. Tú ya no puedes entrar, tú ya no puedes venir, tú ya estás relegado, tú eres de segunda categoría. Y lo que dice Pablo, no, que esto no suceda así, porque este hombre podía estar abrumado en su vergüenza, lleno de culpa, aunque el Señor ya lo había perdonado. ¿Te das cuenta? Estos dos fueron movimientos del diablo. Una estrategia fue no pasa nada y la otra estrategia fue es lo peor, esto ya no tiene perdón, en esto ya no cabe Cristo, en esto ya pasó los límites. ¿Te das cuenta de lo ágil que es? Y es lo que Pablo quería que entendiera la iglesia.
Entonces, cuando la iglesia se arrepintió, ese fue el segundo movimiento que podemos ver como artimañas. Entonces, esta palabra en el griego metodeia es la raíz de la palabra método. El diablo tiene varios métodos, varios trucos, varios engaños. Y necesitamos los remedios bíblicos. Y vamos a ir cerrando con esto. Te decía yo que el diablo es superior intelectualmente. No podemos pelear en nuestras fuerzas. El punto 2 es que la experiencia de Satanás y el trabajo. ¿Qué significa esto? Él es viejo, pero no es débil. No es un raquítico hombre senil que apenas si se puede mover. Es viejo, pero no es débil. Al contrario, tiene más experiencia. Voy a volver a repetir esto porque creo que puede ser un conflicto en nuestras mentes. El diablo no es omnisciente. ¿Qué significa? Él ha ido aprendiendo. Dice un autor, él es un hábil arquero que rara vez falla cuando dispara. Porque ha ido aprendiendo. Él nos conoce. Él conoce al ser humano. Dice en la Escritura que no hay nuevo debajo de los cielos. Mira, un corazón codicioso era un corazón codicioso hace 1000 años, hace 2000 años, hace 3000 años. Un corazón lujurioso también, un corazón mentiroso también. De tal forma que aunque van cambiando las situaciones, la historia, la cultura, etcétera, el hombre es tentado igual. Y el diablo ha experimentado y tiene experiencia con eso. Entonces, dice Joel Beeke que sus flechas son hábiles porque él es un hábil arquero y que tiene experiencia tentando a los hombres y sabe el momento preciso para disparar sus flechas. No solo las dispara bien, sino en qué momento las debe disparar. ¿Te das cuenta de eso? Volvamos a la analogía de la guerra. ¿Tú podrías en una guerra caminando tranquilo, sabiendo que en cualquier momento puede haber un enemigo que te ataque? Yo creo que no. Nadie iría viendo su celular, no pasa nada. Nadie iría caminando como si estuviera en el patio de su casa. Y estaríamos alertas. De hecho, hay muchas ocasiones en las que la Escritura nos llama a estar alertas, a velar, a observar. Ahora, no tienes que observar principalmente aquí, tu corazón, porque no los vas a ver, son invisibles. Y el punto ahí está en que nosotros tenemos que entender esto. Dice un autor que Satanás no puede mantener a los creyentes fuera del cielo, pero hará lo posible para mantener el cielo fuera de los creyentes. Mira, varios hombres de la Escritura, como Noé, como Lot, como David, como Pedro, fueron tentados y fueron derrotados por el diablo. ¿Te recuerdas qué le dijo Jesús a los discípulos? El diablo os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Los va a zarandear. ¿Qué hacen los discípulos? No solo Pedro, porque muchas veces nada más pensamos en Pedro como, ese Pedro, el necio, ¿no? El orgulloso. Pero la Escritura dice que todos dijeron que no, aunque la voz cantante era Pedro, ¿no? Él era el que se ponía ahí al frente. Él dijo, no es cierto, yo no. O sea, todos los demás se van a apartar, pero yo voy contigo hasta el fin del mundo. Jesús le acaba de decir. Jesús le acaba de decir que lo iban a abandonar. Jesús le acaba de decir que le iba a zarandear. Y Pedro no dice, Señor, ten piedad de mí. Señor, cuídame. Y no lo hizo. Pero ¿sabes qué sí hizo Jesús? Y aquí es donde vemos el carácter hermoso de nuestro Señor. Yo he pedido que vuestra fe no falte. Pedro ni siquiera oró por eso. En el Getsemaní, Pedro no oró se durmió. Jesús dijo, van a entrar en tentación. Se durmieron. Y Jesús oró por ellos. Y Jesús fue a ver cómo estaban. ¿Te das cuenta lo hermoso de nuestro Señor y lo poderoso que es? Dice en la Escritura, vamos rapidísimo porque no lo podemos dejar de fuera, que en 2 Tesalonicenses 3:3, que fiel es el Señor quien nos fortalecerá y protegerá del maligno. Y esto lo cumplió en Pedro. Fiel es el Señor. Fiel es el Señor. Entonces, yo creo que si vemos esto, David fue tentado. ¿Te acuerdas de Crónicas? ¿Sí se acuerdan de Crónicas cuando fue tentado a hacer un censo? Podríamos preguntar, ¿qué pecaminoso tiene un censo? Eso lo hace INEGI y no es pecado, ¿no? O sea, ¿por qué es que es pecado?
Aquí dice que el diablo lo instigó a hacer el censo. No nos dice cómo. O sea, no dice si fue y le susurró, no lo vio, pero fue instigado. Y nosotros creemos y podemos ver que esto sucedió sin que David entendiera por completo que estaba siendo seducido por Satanás. Él no lo entendió. De ser así, creo que él no hubiera aceptado, él lo hubiera rechazado. Indudablemente habría dejado eso de inmediato. Pero él dejó que esas sugerencias malvadas hallaran cabida en su corazón y lo llevó a pecar contra Israel. Entonces, si David, si Lot, si Noé, si Pedro y muchos otros hombres cayeron, ¿tú crees que tú vas a poder por tu experiencia? ¿Que tú eres superior a ellos? ¿Que tú eres más sabio que ellos? Tenemos que considerar eso. No podemos pelear en nuestra propia fuerza. Siguiente punto, su energía es incansable. Él está luchando todo el tiempo para hacer el mal, para destruir. Y aquí era como te decía, él nos puede llevar a holgazanear, pero él no está holgazaneando. Siguiente punto, Dios tiene un reino de demonios. Daniel 7:10 nos habla de millares de ángeles que servían a Dios. Ahora, de este millar de ángeles vienen aquellos que son los ángeles caídos. Así que Satanás no es omnipresente, como te decía, pero tiene ángeles caídos, tiene demonios. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Pero el punto está en que ellos obran de esa forma e informan al diablo. Tienen una conexión, es una red, es una guerrilla, ¿no? Es un ejército. Entonces tú y yo tenemos que entender eso. Él no está en todos lados, él está en algún lado en este momento, quién sabe dónde, pero hay demonios por todo el mundo. Así que en esto tenemos que ver cómo en Efesios 6:12 nos dice, y vamos a leerlo rapidísimo, vamos a identificar esto, Efesios 6:12, en Reina Valera. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algunos creen que esto se refiere como a categorías, como a jerarquías. Mira, ya sea que son jerarquías o una distinción hay una multitud en el ejército del diablo. Y yo creo que si los hombres se pueden organizar de forma jerarquizada para poder tener una línea de mando, yo no veo contrario que esto suceda con el diablo y sus demonios. Siguiente punto, las sugerencias malvadas de Satanás que casi no se pueden distinguir de nuestros pensamientos o deseos corruptos. Está difícil. En ocasiones, tú y yo no sabemos diferenciar si lo que estamos pensando es nuestro propio deseo corrupto, el deseo de nuestra carne, porque mira, tú y yo estamos luchando contra nuestra carne, el mundo y contra el diablo. Es importante. ¿Ok? En ocasiones tú y yo no sabemos diferenciar si es mi carne la que me está llevando a pensar esto o si es un pensamiento corrupto del diablo. Y esto pasa. Es difícil distinguirlo. El mal que está en nosotros es llevado, seducido por el diablo. Siguiente punto, las habilidades de Satanás para relacionar sus sugerencias con nuestra propia razón corrupta. Es un maestro que en sugerirnos que creamos lo que queremos creer en vez de creer la verdad. Esto pasó con Adán y Eva. Mira, el diablo le sugiere a los ateos que adorar a Dios es para los que tienen una debilidad en su mente. El diablo le sugiere a los cristianos nominales, es decir, a los que no son cristianos, pero creen que son cristianos, que es suficiente con tener una fe intelectual. Y el diablo le sugiere a los creyentes, a los que sí son cristianos, que a veces es suficiente con una poca obediencia, o con una obediencia a medias, o una obediencia selectiva. En esto sí obedezco, pero eso se me hace repugnante, pero igual a la mitad. Mira, Él está atento, Él está ahí. Y quiero concluir con esto. A fin de cuentas, tenemos una lucha. Un enemigo que sabe cómo persuadirnos, un enemigo que nos conoce, que sabe nuestra debilidad, que sabe en qué momento tirar esos dardos, que nos puede incitar a pecar contra el Señor. Pero esta realidad resalta nuestra responsabilidad de estar atentos a la voz del Señor y de depender de Él. Y de aquello que nos dice el Señor, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios,
Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermano, el día de hoy tal vez te pintamos un panorama un poco feo, ¿no? Como que, wow, es muy fuerte el enemigo. Y sí es fuerte, pero es superior. Es mucho más grande aquel que está en nosotros que el enemigo. Y lo que hemos visto el día de hoy, repito, resalta nuestra necesidad constante de Cristo y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo, el poder de nuestro Señor Jesucristo, la gracia, la compasión, la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso era lo que quería que tenía en mente la iglesia cuando se aproxima una batalla, estuviéramos listos para pelearla. Vamos a orar juntos el día de hoy. Señor, cuando tú viniste a la tierra, en representación nuestra, fuiste perseguido por hombres que te aborrecían, por hombres que fueron instigados en sus propios deseos pecaminosos por las huestes espirituales a pelear contra ti. Fuiste humillado, soldados te golpearon, se burlaron de ti, cuestionaron quién eres tú, ¿no que eras rey? Te hacían falsas adoraciones. Estando en la cruz, todos te instigaban, todos se burlaban de ti, Señor. Sacerdotes, el pueblo, los hombres que estaban colgados a tu lado también se estaban burlando de ti. Si resucitó a Lázaro, pues que se baje a él mismo. Pero tú no querías hacer eso. Tú tenías que morir en esa cruz. Tú fuiste a esa cruz voluntariamente. Nadie te obligó. Aun cuando las tinieblas creían que estaban venciendo, esa era tu más grande victoria. Estabas cumpliendo la promesa hecha en Génesis 3, que darías un Salvador. Que ese Salvador vendría de la tribu de Judá, que sería descendiente de David, que vendría de Belén. Porque a Abraham le dijiste que sería bendecido y que su simiente, no alguna simiente, sino la simiente prometida, tendría las promesas. Y ese eres tú, Jesús. Aun cuando esos hombres voluntariamente te clavaron y te llevaron a la cruz, dice en tu palabra que todo esto sucedió porque así lo había planeado el Señor, según el decreto divino. Nosotros podemos ver, Señor, en la Escritura este enemigo que es feroz, que tú lo describes como un león, que es poderoso, que tiene autoridad, pero aún Él, porque Él es una creación, aún Él se somete a tu voluntad. No hay nadie que resista tu voz, no hay nadie que resista tu poder, no hay nadie que se pueda oponer a ti, Señor. Y queremos, Señor, como hijos tuyos, estar atentos a lo que tú nos llamas, estar atentos a sus artimañas, a sus mentiras, a las sutilezas. El día de hoy apenas si rascamos algunas de las cosas que tú dices en tu palabra. Haznos atentos a la verdad, Señor. Queremos estar atentos a la verdad, que tu Espíritu, Señor, nos redarguya, nos convenza, que no toleremos ningún pecado. Señor, ten misericordia de nosotros y muéstranos nuestros pecados, Señor. Muéstranos nuestros caminos, Señor. Aún aquellos que son ocultos, muéstralos. El diablo quiere destruir la iglesia, el diablo quiere destruir matrimonios, el diablo quiere destruir la relación entre hermanos, quiere meter intriga, quiere meter difamación, quiere poner pleitos, pero todo esto emana de nuestros corazones, Señor. Tú has dicho, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde surgen estos problemas? ¿Qué no acaso son de vuestros corazones, que desean y como no obtienen matan, que envidian y como no lo obtienen hacen lo necesario para obtenerlo? El problema está aquí, Señor, en nuestros corazones. El diablo y los demonios no son culpables de nuestro pecado, somos nosotros los que pecamos voluntariamente contra ti.
Si alguno está aquí, Señor, ciclado en la culpa o la vergüenza lo ha consumido, te pedimos, Señor, que lo lleves a la cruz. Que lo lleves a la cruz, porque el acusador está ahí gritando: tú ya no eres bienvenido aquí. El acusador está ahí gritando: qué hipócrita eres. ¿Cómo es que te acercas después de haber pecado? ¿Cómo es que te acercas después de haber gritado así a una persona? ¿Cómo es que te acercas después de haber robado, después de haber visto pornografía, después de haber codiciado, después de haberte emborrachado? ¿Cómo es que te acercas? Y tú dices que nos acerquemos al trono de gracia para hallar oportunos socorro. El acusador estaba ahí con el sumo sacerdote Josué diciendo que estaba lleno de inmundicia. Pero tú dijiste: sí, yo lo limpiaré. Y el acusador sigue ahí, gritando a nuestros oídos, a nuestros pensamientos, que ya no hay forma de pelear contra esos pecados, que somos esclavos. Una vez más caí, soy esclavo, yo no sé ni siquiera sé si soy hijo de Dios. Llévanos a la cruz, Señor, te pedimos que nos lleves a la cruz, que venzas toda rebelión, Señor, en nuestros corazones, porque hemos sido hechos libres, porque tú nos has limpiado, nos has justificado, nos has lavado, porque aquel que robaba ya no robe más. Basta ya del tiempo de nuestros pecados. Jesús, que tu cruz resplandezca en nuestros corazones. Que cuando escuchemos esa voz del engañador, del mentiroso, del asesino, del homicida, del difamador, que nos dice: eres un pecador, digamos: sí, pero Cristo me ha perdonado. Mi Cristo me ha perdonado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mirad cuán grande amor nos ha mostrado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque nada ni nadie, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Él somos más que vencedores. Tú has vencido, Señor. Tú reinas y reinarás, Señor. Y somos tuyos. Te pedimos que nos enseñes a estar atentos, pero no temerosos. A estar atentos, pero no ciclados en la culpa. A estar atentos a las artimañas, pero confiados en tu poder. Confiados en tu verdad. Confiados en tu fidelidad. En la certeza que tenemos del perdón de pecados en Cristo, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eres fiel porque en esa cruz tú decidiste clavarlo, aquel que no era culpable en lugar de los culpables. Ya no tiene nada más de qué acusarnos. ¿Quién nos podrá acusar? ¿Quién nos podrá condenar si el que debió condenarnos decidió perdonarnos? Cuánto amor, cuánta gracia nos has mostrado. Enséñanos a vivir como hijos de luz en este mundo. Enséñanos a vivir a la luz de tu palabra. Haznos hombres, mujeres sabios, íntegros, que deciden, Señor, obedecer tu voz, que no se postran, Señor, ante sus propios deseos, sino que los llevamos en sujeción a la obediencia de Cristo. Señor, bendice esta iglesia. Bendice esta iglesia, Señor, porque hay cosas que a lo mejor no hayamos visto que son parte de la estrategia del diablo, pero que son parte de su estrategia. Queremos estar atentos a tu voz, atentos a tu espíritu. Cuán dichosos son los que oyen la voz de Dios y la hacen. No solo oidores, porque el mundo puede estar lleno de oidores olvidadizos. Hay ateos que incluso dicen que son buenos mensajes. Pero aquel que es tuyo, escucha tu voz y te sigue. Y tú has dicho que apartados de ti nada podemos hacer. Nos compraste no para que andemos por el camino autosuficientes, que creamos que nuestras propias fuerzas podemos luchar. No, Señor. Tú nos has llamado a confiar completamente en ti, a depender de ti,
porque apartados de ti nada podemos hacer. Tú eres la vid y nosotros los pámpanos. De ti fluye todo, Señor. Y entendemos el día de hoy que no podremos luchar esta pelea en nuestras fuerzas, que no somos lo suficientemente sabios, inteligentes, fuertes, que aún el cristiano más santo que está aquí reunido es débil, pero tú eres poderoso para socorrernos, pero tú eres asombroso, Señor. Damos gracias, Jesús, por tu palabra. Damos gracias por la iglesia y queremos ser instrumentos de edificación, Señor, entre nosotros. No darle lugar al diablo, no permitir nada de sus obras aquí. Te lo pedimos y oramos en tu nombre. Confiamos en que tú estás atento a nuestra oración y que tú has de responder glorificándote, exaltando a Cristo en nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén y amén.